Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Una tarde espantosa, media lluviosa, media triste posiblemente para algunos. Mate cocido con tortas fritas me parece una opción fundamental para un día como hoy. Y nos tenemos que encontrar para hablar de historia inevitablemente y seguir aprendiendo de hechos que pasaron hace mucho tiempo y que tienen que ver, como digo siempre, y repercuten y afectan a nuestra actualidad. A mediados del siglo XX se hablaba de las repúblicas oligárquicas. Calculele 1850 en adelante, en toda Latinoamérica se empieza a generar un sistema político que era centralizado, es decir, casi todo el poder estaba en un solo lugar. Acá obviamente era Buenos Aires, pero ese sistema político empezaba a garantizar la idea de orden y estabilidad y brindaba seguridad para la gente que quería invertir en el país, ya sea con capitales extranjeros o capitales nacionales. Piense que un país donde cambian de gobierno, no sé, cada 6 meses, o siempre sacan a alguno que está gobernando bien y capaz lo sacan a la fuerza, y es un país donde no es estable, no hay orden, y uno no tiene ganas de invertir y poner un negocio en un lugar donde no hay orden. Entonces, este sistema de gobierno centralizado también fue acompañado por un crecimiento económico. Al haber una estabilidad y un orden social, la gente venía a invertir y de esa manera el país iba creciendo desde lo económico. Algunas de estas repúblicas se establecieron luego de grandes luchas civiles, grandes peleas, enfrentamientos entre distintas facciones, bandos, ¿no? Partes, distintas partes que en lugares como México, Colombia, Bolivia, Perú y Chile tuvieron que ver con dos bandos que eran los conservadores y, por ejemplo, los liberales. Los conservadores que querían que todo se mantenga igual y los liberales que tenían una idea, justamente como lo dice la palabra, mucho más libre de la forma de gobierno. Ese, decía, era el caso de México, Bolivia, Colombia, Chile y Perú. En el caso de la Argentina, los gobiernos se fueron organizando, consolidando a partir de rivalidades regionales. Acuérdense que nosotros acá teníamos unitarios y federales, dos regiones muy marcadas que querían una forma de gobierno cada una distinta a la otra. Ahora bien, casos como Brasil también generaron un gobierno centralizado, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿cómo se logra toda esta situación? Se logra mediante la expansión de las instituciones estatales. ¿Qué es una institución estatal y qué surgió en ese momento? Y la policía, el ejército, me parece que esto ya lo hemos hablado, la justicia, un sistema educativo nacional. Ahora bien, en el momento que se expanden estas instituciones nacionales, es decir, en cada provincia había alguna institución nacional de algún tipo que representaba la idea de somos una nación y no un conjunto de provincias, el gobierno se centralizaba, ¿no? Y de esa manera podía hablar un poco de avanzar, de estabilidad. ¿Ok? Entonces, esta forma de avance de las instituciones estatales, instituciones nacionales, permitía que se pueda hablar en Latinoamérica por primera vez de independencia de ciertos países colonizadores, España, Portugal. ¿Por qué? Porque aseguraban el orden y la continuidad política. A partir de mediados del siglo XX, en el momento que un presidente asumía y lograba llegar de cierta manera democrática, no era derrocado. Eso es la continuidad política. Y aseguraban el orden justamente porque había policía, había un ejército nacional que respondía sin ninguna duda al gobierno nacional y de esa manera había ese orden que tanto buscaban las élites para que, por ejemplo, las inversiones extranjeras llegaran. Ahora bien, el tema, lo problemático de esta situación era la sucesión del poder. ¿Quién sigue después de mí? Si yo soy gobernador, ¿quién es el que sigue? ¿Me puedo quedar yo? ¿Puedo poner a mi hijo en mi lugar? Esa idea de quién se queda con el poder a la hora de que a alguien se le acaba el mandato era un gran poder que causaba inestabilidad política. Ahora bien, los nuevos gobiernos, estas élites que gobernaban, lograron resolverlo pacíficamente. Pero eso no quiere decir que fue democráticamente, es decir, que todos pudiesen participar en la toma de decisiones políticas. Eso no pasaba.
Por ejemplo, el caso de Brasil, la sucesión presidencial era impuesta por las oligarquías gobernantes. Ellos decidían quién seguía y con seguridad era otro integrante de la oligarquía. En el caso de Chile, el Congreso decidía la sucesión presidencial y la composición del gobierno. Ahí dentro de todo, bueno, había coaliciones electorales, había una disputa, pero se parece un poco a la idea de democracia. En cambio, por ejemplo, en México, que está contado siempre dentro de Latinoamérica, en México la sucesión la daba el mismo presidente. El mismo presidente decía quién debía seguir, quién continuaba, cómo estaba conformado el gobierno. ¿Cómo lo lograba? Mediante la captación de apoyos, como también la represión de otros espacios que no lo apoyaban. Es el caso de Porfirio Díaz, que gobernó entre 1876 y 1910. Sacó la cuenta rápido, 34 años en el poder. Bien, entonces, estas repúblicas no permitían el verdadero ejercicio de la democracia, que todos puedan participar en las decisiones políticas. ¿Por qué? Porque bloqueaban a la oposición con acuerdos electorales, porque bloqueaban a los demás con leyes. Por ejemplo, no pueden votar los analfabetos, no pueden votar los pobres, y sacaban una ley, por ende votaban solo los que sabían escribir, solo los que tenían una propiedad privada, y en general todos esos eran de la élite. Entonces limitaban la participación del analfabeto, de los pobres, y también había fraudes. La persona que llegaba a votar posiblemente le decía, gracias, ya votaste. Carlos Pérez, sí, ya votó. La persona, obviamente inculta, con poco conocimiento, decía, bueno, no sabía que ya había votado. Bueno, chao, hasta luego. Y ahí estaba el fraude. Ahora bien, dado el carácter minoritario y escasamente participativo de los sistemas políticos oligárquicos, se los considera así, repúblicas oligárquicas. Es decir, gobernaban siempre los mismos, eran todos de la misma casta social, eran de una élite, eran de gente muy acomodada en lo económico y no permitían que los demás participen. Por ende, repúblicas oligárquicas. Ahora muy bien, para 1910, para allá cuando se cumplía 100 años de la Revolución de Mayo, de la idea de empezar a independizarnos de España, estas repúblicas oligárquicas hispanoamericanas se preparaban para una gran celebración de los 100 años, ¿no? Todos ellos tenían un optimismo enorme porque, bueno, su progreso estaba basado en quedarse con el poder y era un progreso ilimitado. Ellos no veían que iba a haber un límite para decir, hasta acá llegamos y después vendrán otros. No, ellos consideraban que se iban a ganar el poder eternamente. Ahora bien, ¿por qué? Porque las élites compartían entre ellos los puestos del gobierno, ¿no? Ahora bien, ellos gozaban de un éxito económico como también de un éxito social. Eran bien vistas esas personas que eran parte de la élite. Era como decir, yo quiero llegar ahí, ¿ok? Entonces, tenían muchos recursos, tenían muchas riquezas, estaban bien vistos socialmente y ostentaban el poder del país, tenían el poder del país. Ahora bien, ¿qué pasa en la Argentina para 1880? En ese momento gobernaba Nicolás Avellaneda. Esperen a ver si me faltó algo. Bien, gobernaba, sí, Nicolás Avellaneda. Él gobernó entre 1874 y 1880. Pero bien, en la Argentina se había consolidado también el Estado Nacional y se producía una gran transformación del país por la expansión económica primaria. ¿Qué quiere decir? Empezamos a vender productos primarios al mundo. ¿Cuál es el producto primario? Y por ejemplo, este vaso no lo es, porque este vaso está hecho de plástico y tiene una máquina que lo hizo. En cambio, las gallinas, las vacas, el maíz, no sé, el trigo, lo que se le ocurra, que simplemente se saca de la tierra o se cría y listo, esos productos, yo no sé si entra la ganadería, pero todo lo que es agricultura entra seguro en producto primario, que posiblemente después necesite una segunda mano de obra para producir, por ejemplo, el trigo, crearlo en pan. Entonces, de esa manera, el pan es un producto secundario, no primario. La Argentina empezó a exportar productos primarios
a la economía mundial, y eso hizo que la Argentina genere una gran transformación en lo económico, en lo cultural también, porque empezamos a adquirir cultura de otros países. Bien, entonces, en los últimos años del gobierno de Nicolás Avellaneda, que les dije estuvo entre 1874 y 1880, empezaba la disputa del poder nuevamente, diciendo quién lo va a suceder a Avellaneda, quién va a ser el nuevo, obviamente de la élite, que va a ser gobernador de Buenos Aires o presidente de la nación. La disputa en ese entonces era entre Julio Argentino Roca y Carlos Tejedor, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Obviamente en esos periodos preelectorales había muchos apoyos, muchos acuerdos, negociaciones, apoyame y yo te doy esto, entre todas las figuras políticas, ¿no? Cada uno se iba acomodando. Ahora bien, la cuestión es que para octubre de 1880 Roca asume como presidente de la nación. Esta asunción de Roca, la fórmula fue Roca-Madero. Esta asunción de Roca como presidente de la nación inaugura un nuevo proceso o una nueva etapa institucional, una nueva forma de hacer política en el país. Roca venía con el apoyo de la Liga de Gobernadores, que eran todos los gobernadores menos Corrientes y Buenos Aires. Buenos Aires obviamente apoyaba a Carlos Tejedor, que era su gobernador, y Corrientes también lo apoyaba. Ahora el resto apoyaba a Roca, y vamos a hablar por qué. Bien, entonces, Roca también tenía el apoyo del PAN, que era el Partido Autonomista Nacional, el partido que tenía más afiliados en ese momento. También Roca contaba con el apoyo del Ejército Nacional, algo también muy importante, como el apoyo de grandes hacendados, grandes terratenientes de Buenos Aires. Entonces, Roca, al igual que Sarmiento, por ejemplo, Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, era del interior, eran tucumanos los tres. Roca también era tucumano. Entonces la idea de Roca, que propone como campaña, es tener en cuenta los intereses de todos los hacendados de Buenos Aires, prestarle atención a sus necesidades, y ahí estaba el apoyo. Piensen que en ese momento el voto de un hacendado era importante, el voto del peón de campo no, para nada, pero del hacendado sí. Entonces también le dio mucha importancia a las necesidades de las élites regionales. Las élites de cada provincia de la Argentina también iban a ser escuchadas por Roca. Entonces a Roca se lo apodó el zorro, porque era muy sagaz, era muy vivo, estaba muy pillo, por decirlo de alguna manera. Entonces Roca, al tener una gran habilidad política, emerge de una coyuntura muy oligárquica como garante del orden nacional. Y durante su presidencia se termina de construir el Estado Nacional. Es decir, Roca deja una nación, un Estado Nacional armado. Bien, les voy a dejar una actividad, espero realmente que se encuentren bien, que nos veamos dentro de poco. Hoy estuve en la escuela con algunos alumnos tratando de ver cómo hacemos para que avancemos, ¿no? Que estas dificultades pandémicas o cuarentenísticas o confinatorias nos perjudiquen lo menos posible. Les mando un abrazo enorme, ante cualquier dificultad me escriben. Chao.